Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Hemos vuelto a nuestro formato Humanamente Hablando y nos encontramos navegando por las aguas que ya se aproximan al Festival de Viña, de la mano firme, de la mano experimentada, de nuestro socialité de las comunicaciones, el gran e inabarcable Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, licenciado, muy bien. Siempre le digo que estoy tranquilo, pero ahora no estoy muy tranquilo. Usted sabe que por acá están echando abajo los globos. Ajá. El último que echaron abajo, un globo de $15, invirtieron como 1,5 millones ¿Ya? Entonces no se detienen ante nada y aquí en la esquina están celebrando un cumpleaños ¿Ya? y amarraron los globos ahí a la mailbox que le llamamos nosotros y ¿Ya? bueno, cada cierto tiempo le veo una mirada porque aquí los globos son peligrosos. Pero aparte de eso me encuentro En la lo costa, más relajado que podría estar. muy bien, gozando de los beneficios de la costa californiana, y me imagino que a pesar de los ruegos usted no va a concurrir a la gala del Festival de Viña, ¿no? No, por nada del mundo, no me Ya. gusta a mí la gala. Me parece que están transformando al gran festival de Viña en algo que ya parece parte de la farándula, que no es Bueno, la idea. entonces ya pasó la época de José Luis Peral y todos esos grandes que iluminaron las playas viñamarinas en el periodo estival, ¿no? Por supuesto, ¿quién es él? ¿Mm? ¿Y quién O es él? sea, Exactamente. Bueno, por eso. a propósito de José Luis Perales y desde la Y a misma, propósito de quién es él, a propósito ese de quién programa. es él y a propósito también de la zona geográfica de la que nos estamos refiriendo, pero un poquito más arriba, desde el País Vasco, tenemos un amigo, un compañero, él es marxista, es un analista internacional, autor de una copiosa bibliografía que está disponible en Internet y que guarda relación con su lucha dentro de las filas del marxismo y de la clase trabajadora. Él es, reitero, él es un vasco, cultor de la música docta, según nos acabamos de informar, el compañero Iñaki Gil de San Vicente. ¿Cómo estás, Iñaki? Estoy muy bien, gracias. ¿Todo bien por tus pagos? Bueno, bien, eso es relativo. ¿Es relativo a qué problema? Ya, Bien. muy bien. Bueno, eh, con esta perspectiva ambigua que nos ha dado Iñaki, yo voy a comenzar simplemente a introducir el tema que nos convoca. Como hacemos habitualmente en Humanamente Hablando, tratamos un solo tema. En este caso vamos a tratar fundamentalmente los rasgos distintivos de la situación política internacional a partir de aquello que estamos viviendo en Chile y que tiene que ver con la instalación en el gobierno a la cabeza del Estado de los paradigmas y de la política del posmodernismo, la política identitaria, la política de minorías, que ha venido presentándose como una de las últimas alternativas democráticas de la burguesía y el imperialismo para sostener la conducción del proceso político. Esto es un hecho bastante elocuente en muchas partes del mundo. Fue anticipado en Grecia, como lo hemos señalado. Tuvo una experiencia bastante intensa en España. No obstante, no alcanzaron a hacer gobierno, el caso de Podemos, y el caso chileno vendría siendo una especie de laboratorio de ejercicio de qué capacidad tienen estas corrientes de conducirse con cierta autonomía y de manera de refrescar las ilusiones democráticas. Los últimos días en nuestro país, que ha estado sacudido en parte por la modorra estival y en parte por la horrorosa catástrofe que sacudió al sur de Chile y que ha significado la muerte de más de 60 personas. Aún esto es una cantidad que está indeterminada, son más de 1.600 viviendas extensas y miles de hectáreas que son el resultado principalmente de la alteración de los ciclos ecológicos en el campo, en el sur de Chile, en la zona boscosa del sur de Chile, que ha sido reemplazada por las plantaciones industriales de pino que han alterado absolutamente no solamente al bosque, su flora, su fauna, sino también los ciclos hídricos
impactando de una manera decisiva en que tengan lugar precisamente estas catástrofes como la que hemos vivido. Esto ha motivado una áspera discusión respecto a la responsabilidad de las forestales sobre estos hechos, forestales que desde el periodo de la dictadura y gracias al decreto 701, que no obstante estar derogado, sigue sirviendo de financiamiento y de subvención para esta industria depredativa. Eh, ha ocasionado nuevamente, como siempre, y ha puesto al filo las contradicciones de clase para abordar cualquier cuestión. De la misma manera que el conflicto del COVID evidenció los conflictos de clase y la incapacidad del capitalismo a dar a las respuestas a los procesos políticos en el país, los grandes incendios del sur de Chile, que son además algo bastante recurrente, han vuelto a plantear esta cuestión también de la misma manera. El gobierno lo que ha hecho ha sido trabajar intensamente con las forestales, con aquellas que precisamente no solo depredan el medio ambiente, sino que además son las responsables principales de la opresión sobre el pueblo mapuche, que ha sido expropiado en sus tierras, que ha sido usurpado por el Estado chileno y que frente a ese conflicto el gobierno ha tomado un partido claro e inequívoco por el gran capital y por los grandes intereses del imperialismo. Esto es una muestra muy pequeña del papel y del curso que ha tomado este gobierno, que ya se avanza, digamos, a culminar su primer año de instalación y que yo creo que ningún analista, ni nosotros tampoco, pensamos de que el desgaste político del gobierno iba a tener la intensidad que ha tenido. La erosión de sus organizaciones y dentro de las organizaciones del gobierno y dentro de ellas principalmente del Partido Comunista es de una intensidad tal que plantean desafíos gigantescos a la izquierda para reconstruir no solo organizaciones de base, organizaciones de lucha, organizaciones de trabajadores, sino que muy particularmente una nueva dirección política de los trabajadores. Risenberg está haciendo un signo, está muteado a pesar de todo bien. Bueno, ese es un poco el tema, Iñaki, sobre esa base partimos. ¿Cuál es tu impresión sobre el tema? Bueno, es que no me sorprende. Mira, cuando vino aquí, conforme llegaban aquí a Euskal Herria y a Europa las noticias de la gran rebelión chilena, cómo esa rebelión se iba sumando la clase obrera, se iban sumando sectores, cómo empezó de un estudiantado, cómo estaba vigente todavía la constitución impuesta por la dictadura pinochetista y nadie se atrevía desde los partidos de la izquierda de orden, de la izquierda caviar, nadie se atrevía a una movilización masiva y permanente y radical contra esa constitución que ataba de una forma salvaje a las clases trabajadoras, etcétera. Y cuando empezó de pronto, de la noche a la mañana, sacaron a Boric, lo sacaron de la chistera, como sacan los malabaristas, ¿no? Lo sacaron de la chistera, nos acordamos inmediatamente de otros procesos similares aquí en Europa y en el Estado español, ¿no? De pronto la burguesía, cuando está en una situación tensa, sobre todo en la fase actual o reciente del capitalismo, utilizando los medios de alineación de masas que tienen, te crean figuras estelares, ¿no? En el Estado español se creó, por ejemplo, a Podemos y se creó a Pablo Iglesias, ¿no? En el Estado francés, con todas las diferencias, se creó de la noche a la mañana Macron. Acordémonos que incluso antes, utilizando el poder financiero y el poder de manipulación de masas que tenía, se creó de la noche a la mañana a Berlusconi como la alternativa a una crisis italiana que avanzaba, ¿no? Al implosionar el Partido Comunista. Eso otro tanto sucedió de la noche a la mañana también en Portugal, ¿no? Ha sucedido en varios sitios, ¿no? Incluso hemos tenido en movimientos sociales, en movimientos, por ejemplo, ecológicos, la creación de líderes niños, pequeñas y niñas, no jóvenes, que de la noche a la mañana han aparecido como las nuevas niñas que veían a la Virgen de Lourdes o a la Virgen de Fátima, ¿no? Y que anunciaban la salvación si teníamos fe en la versión democrática, en la versión del capitalismo verde o del ecocapitalismo, ¿no? Esto es una táctica es una táctica, múltiples tácticas. Fue una estrategia nueva
del imperialismo para utilizar sus recursos de alienación de masas, el poder de infección moral y psicológica que supone la televisión y las redes sociales, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver todo eso en Chile, dijimos, pensamos, ¿no? Y eso puedo poner ahora inmediatamente un montón de intervenciones en el programa en que yo participo, ¿no? Que ahora se llama antiimperialistas.org, entonces se llama Tertulias en Cuarentena, ¿no? Con todos los matices internos que tenemos entre nosotros, pero eso es lo que nos unifica, ¿no? Dejando muchos matices de lado, ¿no? Entonces, nos opusimos directamente y denunciamos directamente a Boric. Y eso nos supuso problemas, ¿no? Problemas precisamente de todo este sector. Y yo creo que ese es el punto central. Y una parte de este punto, y concluyo, es cómo todavía una facción de la burguesía está decidida a estirar de esta trampa, ¿no? Y lo está decidido, o si no le sale bien esta trampa, pues llaman a un golpe de Estado como en Perú. Y una de las... Sergio, por favor. Iñaki, una pregunta con eso. ¿Tú ves una... ¿Te parece que son dos políticas o son dos sectores a tu forma de ver del imperialismo? Cuando vemos a Trump versus los demócratas, a Bolsonaro versus Lula, a Kast en Chile versus Boric, ¿te parecen dos políticas o dos sectores que de alguna forma están entrando en confrontación dentro del imperialismo? No, me parece una política que se divide en dos, para utilizar la vieja definición de Hegel, ¿no? Me parece una política que se divide en dos y que aparentemente son contrarias, incluso opuestas, ¿no? Pero también, volviendo a Hegel, tendríamos que utilizar la precisión que hizo entre diferencia, oposición y contradicción, ¿no? No hay contradicción entre ninguno de ellos, en modo alguno. Todos defienden los intereses estratégicos del imperialismo y del capital liderado por Estados Unidos. Puede haber oposiciones puntuales en algunos momentos, como las podía haber, por poner un caso, entre Alemania y Estados Unidos hasta poco antes de la guerra de Ucrania, por una parte, pero esas oposiciones devienen en simples diferencias y desaparecen del todo cuando las contradicciones estallan, ¿no? Yo no veo, o sea, para volver a esta categoría, digamos así, es uno que se divide en dos, pero que no son contradictorios. Entonces sí puede haber en un momento determinado un afán de sectores de la burguesía. Pongo el caso no solamente de Trump, pongo el caso, por ejemplo, de Francia, ¿no? Bajo la dominación de Sarkozy en el Estado francés determinó que había 10 industrias que eran intocables para la soberanía francesa, ¿no? Luego sabemos que Sarkozy estaba corrupto hasta la médula, ¿no? Como estaba el mismo Biden con la corrupción política de guardar archivos secretos en sus casas privadas, ¿no? Era otro signo de la corrupción. Sabemos que Sarkozy estaba corrupto hasta la médula, pero ¿qué ha hecho Macron? Macron, hablando también de la independencia francesa, está uno a uno desmontando todas las decisiones de Sarkozy en ese sentido, ¿no? Y sin embargo se iban muy bien, Lo que ocurre es que en la fase de Sarkozy a la fase de Macron, el capitalismo está evolucionando rápida e intensamente, y lo que en un momento aparecía como una oposición ahora es una mera diferencia de la adaptación del capitalismo francés, ¿no? O lo podríamos analizar también en lo que está pasando en Gran Bretaña con el Brexit, ¿no? O lo que está pasando en Alemania con la adaptación del socialliberalismo de Schulz a las directrices que había puesto superficialmente la democracia cristiana de Merkel, cuando internamente daba tiempo a que la OTAN se apoderara de Ucrania con los tratados de Minsk en 1915, perdón, en el 2015, ¿no? Si hiciéramos un repaso rápido de todo esto y lo aplicáramos en su generalidad lo aplicáramos a nuestra América, veríamos que no hay diferencias, que uno se divide en dos, pero sigue siendo uno. Que, una de las razones por las que llegó Boric a la moneda y que fue motivo central de su campaña era impedir el advenimiento del fascismo, que en este caso era la candidatura republicana de Kast, ¿no? Y sin embargo, este gobierno se ha instalado y ha declarado ya
más de 15, 16, ha gobernado con estado de excepción constitucional en todo el sector de la Araucanía, y ha aplicado y endurecido las medidas represivas en todo el espectro político. ¿Cómo ves tú eso? ¿Existe realmente la amenaza fascista? ¿Cómo se observa ese fenómeno? Bueno, la amenaza fascista existe y cada vez es una amenaza más próxima, no solamente en Chile, también en Europa. Es una amenaza más próxima y está avanzando. No es un fascismo que tengamos que analizarlo solo a partir de la Italia del 23 o de la Alemania del 33 o de la España del 36 o de la Portugal de Salazar, etcétera. Esa parte sí vale como sustantivo, ¿no? Incluso podríamos retroceder a los viejos debates sobre el bonapartismo de 1850, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso de amenaza existe, pero hay que analizarlo en función del capitalismo actual, ¿no? Entonces, el fascismo actual está penetrando de una forma diferente, está penetrando, está normalizado, digámoslo así, e invisibilizado en cierta perspectiva, pero en otra está muy real, ¿no? Y eso, esa tendencia es general, salvando los desarrollos desiguales, es general en todos los países capitalistas, ¿no? Yo estoy seguro con la relatividad de la seguridad que tengo con respecto a que no conozco in situ Chile y hace mucho tiempo que no he estado en Argentina y en el Cono Sur, ¿no? Estoy seguro que ese fascismo está penetrando en el interior y ha penetrado en el interior. Lo que pasa es que no actúa públicamente, ¿no? Pero actúa internamente condicionando y determinando el parón que ha habido al proceso constituyente, determinando un montón de factores como, por ejemplo, el recrudecimiento de la opresión del pueblo mapuche, ¿no? Es muy significativo en este sentido, es muy significativo que previamente a todo ya el pueblo mapuche advirtiera que no se iba a creer nada de lo que saliera del proceso constituyente, ¿no? Porque es el antagonismo, son las cadenas radicales que expresaba Marx, ¿no? Más joven, pero llevados al momento actual, ¿no? Son los pueblos, digamos, que no han sido indoctrinados, que no han sido envenenados por la lógica occidentalista, los que intuyen inmediatamente, y sobre todo los que tienen propiedades comunales, los que intuyen inmediatamente que el fascismo está presente. El fascismo está presente. Entonces yo veo que incluso Katz no hubiera resuelto automáticamente nada porque muy probablemente se hubiera ido echando para atrás. Porque el fascismo de Pinochet dejó todo bien atado, ¿no? Pero no solamente era el fascismo de Pinochet, era la atadura mental estratégica que tenía la izquierda, sobre todo el Partido Comunista y otras izquierdas, ¿no? Que lo analizaban desde la perspectiva del comunismo estalinista de los años 50 en Europa, ¿no? Con Sí, esa visión y esa perspectiva de que hacen falta periodos democráticos burgueses, ¿no? Democráticos burgueses para pasar a la siguiente fase, ¿no? Esto ya ha pasado en la historia, esto nunca fue así. Esto nunca fue así, ¿no? Entonces, agarrarse a eso hubiera hecho que Cacho, cualquier otro con ese conjunto de fuerzas hubiera ido o ralentizando y tal vez un poco más lentamente que ha hecho el actual gobierno de Chile, un poco más lentamente, pero hubiera sido así. Hubiera sido necesario un salto, un estallido en la radicalidad y masividad y extensión potente del movimiento de clases en Chile para desbordar toda la estructura, tanto dejada por el fascismo como dejada por esa concepción gradualista. Sí, la concepción gradualista que además se expresa en una declaración que tuvo hace poco una diputada, una importante diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, quien dijo que el Partido Comunista era el más republicano, el más demócrata, de que no se podía observar nunca en su historia ningún tipo de infracción a los valores democráticos y que era la derecha, precisamente la que históricamente había conspirado en contra de las instituciones. Puesto en ese plano, Perdona, ese es el mismo mensaje que está dando aquí el Partido Comunista en el Estado español, ¿eh? bueno, es un discurso bastante servil, por llamarlo, por ser generoso, y que de todas maneras nos plantea lo siguiente. Es indudable, y esto es un hecho de la causa, que este camino democratista, buenista, para ponerlo en términos así bien jocosos, no sirve de nada. Más allá de las intenciones que tenga esta gente, quiénes somos nosotros para saber qué es lo que está pensando Carmen Hertz o Guillermo Teller, quien en este momento está gravemente enfermo. Y esa es la razón de su silencio y por eso que de alguna manera la vocería del Partido Comunista le ha ido tomando Hertz. Eh,
¿hacia dónde va esto? Si este no es, indudablemente, si este no es el camino, ¿cuál es el camino para enfrentar el fascismo, en tu opinión? El camino, obviamente, para enfrentar el fascismo es el camino de la lucha de clases, y eso es inequívoco, ¿no? Pero la lucha de clases no es una expresión bastante general. Tiene que ser concretada o rellena de hechos concretos y de movilizaciones y de sujetos concretos dentro de la centralidad que ocupa el proletariado dentro de la lucha de clases, ¿no? Sobre todo denunciando toda la maniobra de pulverizar al proletariado e incluso negar su existencia, ¿no? Que es una cosa que viene inmediatamente después de la Revolución del Mayo francés. Ya se ideó la estrategia para negar la existencia del proletariado, incluso negar la existencia de la sociedad industrial capitalista, ¿no? Con aquel encargo que le dieron a Alain Touraine en el 68 de que hiciera un libro asegurando que habíamos llegado a la época, el fin de la sociedad industrial, etcétera, ¿no? A partir de ahí hay una cuestión básica que viene a lo que estamos comentando, y es que la lucha de clases tiene como centralidad tiene el proletariado, eso es inequívoco, eso es así. Bien, ahora bien, hay que recomponer esa centralidad de la clase trabajadora, esa centralidad proletaria. ¿Eso cómo se hace en el presente para luchar contra el fascismo? Pues se hace fundamentalmente, por un lado, conociendo, analizando cómo esa centralidad se recupera en cada formación económico-social, en este caso en Chile, en este caso en todo el cono sur latinoamericano, pero también cómo se presenta el proletariado. Este es sería el segundo nivel, ¿no? Cómo se presenta el proletariado central como núcleo centralizador en la complejidad del capitalismo, o sea, qué función tiene, qué relación hay por una parte entre la liberación mapuche, por un lado, lo que está pasando en Argentina contra el pueblo mapuche se está silenciando en relación con lo que está pasando en Chile, pero también con las otras, y esto que se utiliza, que se escuche con cierta precaución, ¿no? Con las otras subclases o fracciones de clases obreras, clases trabajadoras, en el capitalismo destrozado, en el capitalismo precarizado a tope, en el capitalismo del sur global, en este caso de Chile, de esas masas, de esas mujeres que tienen que tener 2 y 3 explotaciones, de esas pequeñas explotaciones, de esos grupos familiares que tienen que sobrevivir con 2 o 3 trabajos, etcétera, etcétera. Esa subproletarización que se está extendiendo por el mundo, ¿no? Ese sería el segundo contexto, el segundo sujeto que hay que analizar, ¿no? El tercer sujeto que hay que analizar sería qué función tiene dentro de todo esto el problema de la introducción de nuevas generaciones militantes trabajadoras, no de la pequeña burguesía, que eso sería una parte de este problema, ¿no? Yo no sé, desconozco y lo advierto de entrada, hasta qué punto está surgiendo una contradicción o una separación generacional dentro del proletariado chileno, dentro de las mal llamadas clases medias arruinadas chilenas, que es parte del proletariado, dentro de la vieja pequeña burguesía, etcétera, etcétera. En todo esto, que aquí en Euskal Herria, en el Estado español, también en China y en Rusia, en otros sitios, se está viviendo con alarma, ¿no? Esta ruptura generacional que también puede tener aspectos positivos, pero en este caso me gustaría saber si esta ruptura generacional, qué nueva generación juvenil, trabajadora y estudiantil está emergiendo, que fue la que empezó la rebelión chilena, la que empezó la rebelión colombiana, por citarnos, o la que ha facilitado la llegada de Lula al poder, aparte de otras manipulaciones del capital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese sería otro factor a analizar, aparte de, lógicamente, las complejas estructuras de dominación que tienen los sectores cristianos de base, que tienen de lucha, quiero decir, frente a las complejas estructuras de dominación que tiene la burocracia eclesiástica y la irrupción de otros cristianismos, ¿no? Dirigidos y teledirigidos por Estados Unidos, ¿no? Etcétera, etcétera, y luego ya dejando aparte ya otros problemas, ¿no? Eso a mí me parecería fundamental antes de marcar un objetivo básico y elemental. La lucha contra el fascismo en estos momentos solamente puede darse desde una perspectiva socialista y comunista. No hay otra alternativa. Aquí tendríamos que volver a los debates que hubo en Alemania, que hubo en el Estado español, etcétera, ¿no? Y concluyo.
todo esto en el planteamiento de la sociedad capitalista actual con los mecanismos de alienación y los mecanismos de dominación de la sociedad capitalista actual. Las elecciones aquellas que se hicieron en la Alemania de 1933, 32, 34, donde irrumpió toda la Sespol, donde irrumpió toda la revisión revolucionaria del contenido del psicoanálisis, donde irrumpió aquel movimiento, ¿no? Para luchar contra el fascismo habría que recuperar todo eso y demostrar que el feminismo burgués, que la emancipación burguesa de la juventud, que el consumismo irracional son pilares de la ocultación de ese avance fascista, ¿no? Yo creo que estos son puntos centrales que obviamente tendría que conocer mejor la situación en Chile para poder desarrollarlos con más y posiblemente ya me haya equivocado en muchos de ellos, ¿no? Una sola cosa respecto a tu pregunta, Iñaki, que me parece súper pertinente y me sorprende en realidad. Una de las principales víctimas del levantamiento popular de octubre del 19 en Chile es precisamente el carácter de clase del levantamiento. Muchos sectores, inclusive de compañeros de la izquierda marxista, le niegan el carácter de clase al levantamiento popular ocurrido, ¿no? Negando la presencia de la clase obrera en ella, porque como no estuvieron presentes los sindicatos ni los grandes aparatos burocráticos tradicionales de la clase trabajadora chilena, concluyen de una manera bastante idealista de que la clase obrera no participó, en circunstancias que en nuestra perspectiva la clase obrera vertebró el movimiento. Ahora, el movimiento esto fue una revolución obrera fracasada, pero protagonizada por la clase trabajadora, no la clase trabajadora del año 73, desde 50 años atrás, sino que la clase obrera del 2019, que es una clase obrera precarizada, fundamentalmente sin tradición política, sin organizaciones de clase de ningún tipo. Sergio Risenberg tenía una pregunta. Sí, desde la perspectiva internacional también. Este avance del fascismo es también un avance sobre las libertades ciudadanas, sobre el derecho, aquellos derechos que siempre levantó Europa, que todavía a Borrell lo único que le queda es hablar del jardín de Europa, pero el jardín de Europa, digamos, no se diferencia mucho del resto del mundo a esta altura. Nosotros crecimos viendo Europa como, así como el faro de la humanidad, en que nos mostraba cómo era la libertad de expresión y las libertades democráticas. Hemos visto en este último tiempo, así como tú señalabas, acerca de la necesidad que esa izquierda de la que usted habla con el licenciado tuviera una presencia. También hemos visto su desaparición. Digamos, de la escena pública no hay realmente un discurso claramente de izquierda y se vio, así creemos, o así creo yo, en esto de la pandemia del COVID, en que hay una serie de medidas que se han ido aplicando sistemáticamente para ir recortando libertades, para ir en ataque, digamos, de aquellos logros que habían tenido las democracias europeas y en el resto del mundo también. ¿Te parece a ti que frente a las medidas, por ejemplo, tomadas, frente a la curva esta que han tomado los gobiernos cada vez de un sentido más totalitario, la izquierda no tuvo una política diferente a la del poder frente al COVID? Bueno, yo creo que la izquierda no tuvo una política diferente porque no hubo izquierda. Hay que partir de ahí. Hay que partir, mira, en nuestro mismo lenguaje estamos reproduciendo el lenguaje reformista, ¿no? Cuando hablamos de libertades, lo hablamos como una palabra que no tiene una contradicción de clase, una contradicción nacional, una contradicción imperialista, una contradicción de explotación de sexo o género. Hablamos de libertad en general, ¿no? Ni siquiera utilizamos la precaución de hablar de libertades y derechos socialistas, de libertades y derechos burgueses o de libertades y derechos progresistas radicales, ¿no? Entonces favorecemos el avance del autoritarismo burgués, ¿no? Entonces no hubo una oposición de izquierdas contra el COVID porque la izquierda ya había desaparecido, había sido integrada con antelación. Había sido integrada y no solamente en el plano político, ni en el plano parlamentario, que era manifiesto, ¿no? Sino incluso, además del plano ético, incluso en el plano científico del término, ¿eh? En el plano de la concepción científica de lo que es la totalidad, la evolución de la naturaleza, ¿no?
muy poca gente que se sabía o que se decía de izquierdas tenía alguna idea de la dialéctica de la naturaleza, alguna idea de lo que es la zoonosis, alguna idea de lo que eran las advertencias científicas aplastantes que se acumulaban año a año sobre qué situaciones de estas iban a llegar y que la burguesía no estaba tomando ninguna medida con esto, ninguna idea, ni siquiera se acordaban esas izquierdas de las advertencias del informe de Roma desde los años 70, de la cantidad de informes en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque había habido un retroceso total, absoluto, de una izquierda que en los años 30, en los años 20 y sobre todo en el siglo al final del siglo XIX tenía una solidez filosófica y científica tremenda, tremenda. Esa izquierda había quedado reducida a muy pocos grupos de izquierda que preveían o que sabían o que intuían, siquiera intuir que algo gordo terminaría pasando, ¿no? ¿Quiénes intuían eso? Lo intuía el imperialismo. Los informes internos de los estados imperialistas sabían que estábamos navegando en un volcán, flotando sobre un volcán, ¿no? Entonces, cuando eso estalló, no solamente quedó desbordada la burguesía, quedó desbordada lo que había sido izquierda. Y se tardaron varios meses en pensar. Y uno de los errores serios que hubo es que se pensó que entonces estaban aplicando medidas restrictivas con la excusa del COVID, cuando esas medidas restrictivas ya estaban impuestas desde antes. Lo que pasa es que estaban sin actualizar a ese momento concreto, pero si uno analiza cómo estaba el recorte de libertades en Europa, ese recorte de libertades se aplicó con la COVID porque ya estaba previamente introducido. Y la COVID lo que había hecho es, del arsenal represivo introducido, extraer aquellas leyes ya vigentes y llevarlas a la práctica. Entonces el desconcierto de la antigua izquierda o la izquierda extinta era tal que pensaba, esto es nuevo, no, esto no es nuevo. Esto no es nuevo, esto venía de antes. Lo único nuevo, por ponerte un dato, en el Estado español, lo único nuevo fue que ese arsenal de leyes fueron sintetizadas en una ley que la izquierda no ha combatido, que era la Ley de Seguridad Nacional, que permite la militarización en base a leyes que se venían tomando en el Estado español. La ley Mordaza estaba con mucha antelación y lo que se ha hecho ha sido aplicar masivamente la ley Mordaza. Es ese desconocimiento a diversos niveles del conocimiento filosófico, científico, metodológico, de la lógica del autoritarismo inserto en la propia crisis del capital y cómo ese autoritarismo, desconocimiento de la militarización social continuada, creciente, pero invisibilizada, y que la COVID sacó a la luz, desconocimiento de la destrucción sistemática de los servicios sociales, sanitarios, públicos, de transporte, educativos, etcétera, que se estaba realizando, excepto por muy pequeños sectores de esa izquierda, etcétera. Y cuando de repente lo que se venía advirtiendo que iba a estallar, estalló, la izquierda que hizo, la antigua izquierda que hizo quedarse perpleja. Entonces fue tal, al menos en Europa, la avalancha de guerra propagandística, que si la culpa era de China, que si no sé qué, diversos negacionismos, diversos no sé qué, no sé cuántos, que el grueso de la izquierda se agarró a lo que tenía de esa izquierda, a la sensación inmediata, Mira, para poner un ejemplo que nos entendiéramos, y concluyo con esto. Es, por ejemplo, como si en una relación familiar lo que cualquier experto en terrorismo intrafamiliar, terrorismo patriarcal intrafamiliar, entiende como un proceso de ascenso, en una familia se viviera como pronto de golpe porque en un día el padre ha golpeado a la madre. Entonces, ¡boom!, se hunde el mundo, ¿no? Cuando todos los datos indican que eso ya se iba produciendo. Pero es la degeneración teórica, mental, política, la integración de aquella izquierda en el orden simbólico del capital, la que impidió comprender que el COVID solamente había sido el momento, digamos, de síntesis o de fusión de un proceso que venía de antes y que ahí aparece con toda su crudeza. Eso por una parte, ¿eh? Entonces, el auge a partir de ahí de doctrinas autoritarias, centralizadoras, etcétera, etcétera, venía precedido por el amaestramiento anterior realizado por esa izquierda, en parte por esos sindicatos, amaestramiento anterior. ¿Y por qué la gente de base tardó
tardó unos meses en responder porque previamente ya estaban amaestradas el criterio de autoridad que esa izquierda había estado introduciendo sistemáticamente en la conciencia alienada del proletariado. Y cuando llega el momento, concluyo con esto, cuando llega el momento que ya la situación es tan terrible que empiezan la juventud trabajadora, le sigue la juventud estudiantil y termina irrumpiendo el proletariado en un proceso idéntico en lo esencial al mayo francés e idéntico en lo esencial a los chalecos rojos, perdón, a los chalecos amarillos en el Estado francés, que en el fondo fue una respuesta de sectores del proletariado especialmente golpeados y sectores de las clases más golpeadas del proletariado francés, etcétera, y que la izquierda no entendió. Incluso se dijo que había sido un movimiento provocado por la extrema derecha, uno encuentra similitudes de reacciones muy parecidas en el fondo que van surgiendo en los momentos en los cuales el capitalismo pasa de una fase de lucha de clases a otra. Y en ese interín, la izquierda queda totalmente descolocada, ¿no? Y en ese interín coincidió que vino el COVID, ¡pumba! Y la izquierda, que ya estaba descolocada con anterioridad, que ya había sido descolocada con el mayo, con los chalecos amarillos en esto, y por poner otros ejemplos, por ejemplo, con el 15M en el Estado español. Con el 15M en el Estado español, la izquierda quedó totalmente descolocada, etcétera, ¿no? Con esa situación viene el COVID y nos coge, o les coge así totalmente, ¿no? Bien, ese es el punto crítico. Una de las cuestiones que normalmente agita las discusiones dentro de los grupos marxistas tiene que ver con la dinámica de la crisis económica internacional. ¿M? Y uno de los problemas que presenta esta discusión en general es el discurso catastrofista. ¿No? Nosotros podemos observar muchos momentos en que se ha vaticinado la inminente caída del capital, se anticipó también una profunda depresión, eh, y, y muchas veces en esos argumentos hay una tendencia también idealista de reproducir los procesos históricos, como si la crisis de los años 20 que provocó el crack, ¿no? Pudiese volver a tener lugar, y porque eso significaría también de que la propia burguesía no ha aprendido de su experiencia. Y eso es una demostración palpable que los procesos históricos no se repiten, no obstante obedecen a una lógica similar, haciendo esta prevención, que en realidad es una prevención que me parece sumamente importante. Nosotros consideramos que la crisis económica internacional es un elemento a tener en cuenta en el desarrollo de la crisis política en el modelo chileno. Vale decir, por un lado, la falta de partidos, de organizaciones prestigiadas ante las masas, y de otro lado, un entorno internacional que es manifiestamente adverso para la continuidad de un proceso político determinado. En ese sentido, ¿cómo observas ese fenómeno, este vaticinio que se ha señalado respecto a la evolución de la crisis económica internacional? Bueno, el catastrofismo es consustancial a la extrema derecha en todos los tiempos y al fascismo, ¿no? Pero también es consustancial a una parte de la izquierda, una parte mecanicista y lineal economicista de la izquierda, ¿no? Acordémonos de los debates, por ejemplo, de Grossman en su tiempo, en el 29, ¿no? O la teoría del derrumbe, por poner un caso que es una teoría que no tiene solución porque la lucha de clases es permanente. Entonces, ninguna teoría realizada sobre un proceso tendencial y permanente puede ser definitiva, ¿no? Bien, entonces, desde luego que ninguna crisis es igual que la anterior, eso es una constante dentro mismo del concepto dialéctico de lo nuevo y lo viejo, etcétera, etcétera. Eso es totalmente, pero la provocación deliberada por parte de la extrema derecha y de sectores de la burguesía del catastrofismo es imprescindible para sus objetivos. Es la política lo que se llama la pedagogía del miedo, la pedagogía de paralizar a la gente y de crear líderes que salven. Y esto se sabe desde prácticamente la revolución de 1848, ¿no? Líderes que salven el cesarismo, etcétera, etcétera. Esto es permanente. ¿Qué ocurre en la actualidad para mí? Y esto os pido disculpas
por el nivel de abstracción que tengo que utilizar al hablar en el caso de Chile, ¿no? ¿Qué ocurre en la actualidad? Para mí ocurre que esta crisis, eh, que algunos llaman la tercera gran depresión, es diferente a las dos depresiones anteriores, ¿no? Y esto va marcando absolutamente todos los desconciertos y todos los intentos de crear y de recuperar procesos revolucionarios adecuados para contener las nuevas medidas que está introduciendo el capital. Y este es un problema muy serio. Mira, todos sabemos los debates que hubo en la Internacional Comunista cuando se fracasó la Revolución Alemana del 18. Todos sabemos los textos de Lenin, los textos de Trotsky, etcétera, analizando cómo la burguesía alemana había aprendido la Revolución de Febrero y la Revolución de noviembre o de octubre del 17 en Rusia, y la había aplicado para aplastar la revolución alemana del 18 y para ir adelantándose luego incluso a la República de Baviera, de los consejos, etcétera, etcétera. Eso, o sea, eso se tenía ahí, pero ese método se ha perdido. Ese método se ha recuperado, se está recuperando poco. Entonces, una de las tareas que tenemos que tener ahora es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la nueva centralidad del proletariado en Chile? ¿Cuál es la nueva centralidad de la fuerza de trabajo en el mundo? ¿Cuál es la nueva centralidad o cuál es la tendencia hacia esa centralidad? Y dentro de eso, ¿qué función tiene? ¿Cómo se desarrollan las dinámicas de disciplinarización en la lucha entre el capital y el trabajo? Y las que se están aplicando en estos momentos son las adecuadas a los niveles, a las contradicciones que limitan la acumulación de capital a nivel planetario. Entonces hay diversos niveles que limitan esa acumulación o que la frenan, ¿no? Y la medida en que esos niveles el imperialismo no pueda irlo solventando en esa medida, la salida de esta tercera depresión va a ser muy difícil, y cada vez va a ser más violenta. Eso no quiere decir que esa salida genere un salto mecánico e inmediato al socialismo, ni remotamente. Lo que va a permitir es que el capitalismo perdure en sistemas de mantenimiento más terroríficos, más inhumanos, más salvajes, etcétera, etcétera, ¿no? La salida a toda crisis es una crisis política. Entonces, llevando esta lógica, una crisis política, una crisis de guerra revolucionaria o de guerra contrarrevolucionaria, ¿no? Entonces, llevando esta situación, esta perspectiva al caso chileno, yo lo que veo desde fuera, lo que veo es un problema de acumulación de contradicciones tendentes a que va a llegar un momento en que o bien deriva en un régimen autoritario fuerte con contenidos filofascistas o neofascistas o claramente fascistas, o bien se llega a una rendición del proletariado, que puede ser esta rendición dentro de una apariencia, de un nuevo consenso constitucional, y que ese nuevo consenso constitucional aparente haber resuelto las contradicciones. Pero eso va a demostrar, y eso va a durar muy poco tiempo, que es lo que está pasando en el Estado español, qué es lo que ha intentado Macron en el Estado francés y no lo ha logrado, qué es lo que está pasando en Gran Bretaña con el Brexit y no lo ha logrado, y qué es lo que está empezando a pasar en Alemania, y que es en parte lo que aparenta que se va a gestar en Estados Unidos, ¿no? Ese acortamiento de los ciclos y los procesos de contrarrevolución, revolución, ese acortamiento, ¿a qué puede llevar? Pues mi interpretación en el caso de Chile y en todo esto es que va a llegar un momento en que las salidas falsamente, entre comillas, siempre falsamente democráticas, cada vez más autoritarias dentro de esas democracias, van a ser cada vez más cortas. Y los periodos de aceleración de la lucha de clases van a ser cada vez más celéricos, más intensos, y llegando a una posibilidad, pues, o bien de una generalización de una dictadura burguesa con tintes en cada caso, con tintes específicos, o bien de una generalización de procesos de estallidos caóticos, revolucionarios, prerevolucionarios, en una situación de una inestabilidad creciente, ¿no? Podríamos llegar a lo que se expone ya en el manifiesto comunista, ¿no? La burguesía se asemeja al viejo brujo que ha desatado fuerzas infernales con sus conjuros y no puede controlarlo, ¿no? Yo creo que esa va a ser, a medio plazo, va a ser la perspectiva a la que nos tenemos que enfrentar. Eso no sé cómo se va a plantear en Chile, ¿no? Pero eso comparado con las promesas de que se va a instaurar la democracia en Chile, eso es mucho más real
que las promesas de una democracia burguesa en Chile. No me cabe duda. Fíjate que hay otro elemento que está aún más adelante dentro de la discusión, que es un tema tabú, es casi como hablar de la pedofilia, que es hablar de la cuestión militar, del problema de la insurrección, de la cuestión de la ruptura institucional. Esas discusiones dentro de la izquierda quedan difuminadas normalmente en una abstracción, vamos a decir, la lucha de los trabajadores hará una revolución, ¿no? Algunos inclusive han llegado a significar esto, no voy a dar ningún nombre para que Risenberg no se sienta ofendido, en la Asamblea Constituyente. Todas las cuestiones conducen entonces a una salida electoral, a un llamado a elecciones generales que es la Asamblea Constituyente. Hay otros, un poquito más radicales, que hablan de la huelga general. Entonces tienen como una política estratégica la cuestión de una huelga general. Cualquier cosa menos tratar de meterse en el fondo de la cuestión, porque en el estallido una de las cosas que quedó de manifiesto es que la necesidad de los trabajadores de levantar organizaciones de autodefensa que en parte se materializaron con la primera línea, que es una de las grandes creaciones de este levantamiento, que son grupos de autodefensa, de enfrentamiento a la policía, a los grupos especiales de la policía, pero la primera línea no logró avanzar a estructuras milicianas que tomaran en sus propias manos la resolución del problema, reitero, militar. Esto es una discusión que no se da, que intencionadamente nosotros sabemos por qué no se da, pero que es necesario y a nosotros nos ha parecido siempre importante ponerla de relieve, porque de lo contrario el debate revolucionario deviene en algo abstracto, en una cuestión más bien de deseos. ¿Cómo ves el avance de esa discusión en el contexto europeo, en el Estado español? ¿Hay algún debate, digamos, que salga simplemente de la reminiscencia de los fracasos de los años 70? Lo veo por una parte un debate todavía pequeño, por otra parte una tendencia a que ese debate se vaya ampliando, y lo veo también como una conciencia que tenemos sectores de la izquierda revolucionaria de que ese debate, y no solamente ese debate es inevitable, hay que plantearlo, sino hay que plantear también, y ahora no podemos hablar de eso aquí, las medidas organizativas necesarias, ¿no?, para eso, ¿no? Y ese debate tiene que pasar por diversos, no fases, fases también de concienciación, de profundización, totalmente de acuerdo ahí, sino tiene que ser a diversos niveles todos ellos integrados, ¿no? Una cosa vital es recuperar una concepción de la guerra que ha sido la concepción marxista siempre de la guerra, ¿no? Eso es imprescindible. Lo que domina ahora es la concepción burguesa de la guerra, y sobre todo burguesa en estos momentos imperialista, ¿no? Esa es una tarea. Otra es recuperar la teoría y la ética marxista del derecho y necesidad a la violencia defensiva. Eso es imprescindible en estos momentos. Otra es profundizar en la crítica al fetichismo parlamentario y al fetichismo de la democracia burguesa, que es lo que ha absorbido en parte a todo eso, ¿no? Otra de ellas es recuperar toda la historia de la teoría marxista al respecto, ¿no? La teoría de la insurrección, dentro de la insurrección en los medios urbanos, la teoría de la conexión de eso con los países que pueden tener guerra de guerrillas de eso, la guerrilla urbana, 100.000 cuestiones de esas, ¿no? Y sobre todo y fundamentalmente con todo eso hay otro problema ahí, y es en ese problema cómo ir preparando a las militancias en estos momentos para entender que eso, junto con el problema político y teórico, es un problema ético que afecta a la vida personal, y al control del tiempo y al control de la política de la llamada política de la intimidad, ¿no? Aquí en estos momentos hay otra vez ese debate, ¿no? Porque la ley Mordaza y otras cuestiones de esas están haciendo que haya cientos de militantes y cientos de familias obreras atenazadas económicamente por multas que aparentemente y por castigos penales que aparentemente corresponden a que no se pagan multas económicas cuando son multas políticas, es represión política, ¿no? Entonces eso implica que mucha militancia no se compromete a hacer actos públicos porque tiene miedo a la represión económica, que es represión política, ¿no? Eso Iñaki, que ¿qué es la ley Mordaza?
La ley Mordaza es una ley que se ha ido extendiendo en el Estado español y que la aplicó el Partido Popular en el año 2015, que el Partido Socialista, con el apoyo de Podemos, lo mantiene en vigencia y la ha endurecido. Ha hecho lo siguiente, ahora explico, ha hecho lo siguiente. Ha quitado algunas partes de la ley Mordaza, pero le ha añadido muchas más. Ha quitado partes escandalosamente fascistas, como el secesionismo, etcétera, etcétera, catalán, pero le ha metido partes sociales de represión sindical, de represión social, de represión de la lucha contra la precarización, de represión contra el derecho de protesta, de represión contra el derecho de recuperación de leyes de sedes locales, de territorio, etcétera, contra el derecho de manifestación, incluso delante de bancos, incluso delante de empresas. Además, entonces la ley Mordaza es una ley que venía aplicada con el PSOE originariamente, con toda la doctrina contrainsurgente del PSOE, que el PSOE le había ido endureciendo con leyes sucesivas, la patada en la puerta, la ley Corcuera, etcétera, etcétera, y que el PP, la derecha dura y pura, y que el PP le dio un empujón, ¿no? Eso en 2015. Estamos en el 2023, y esa ley se ha endurecido todavía más. Entonces esa ley permite que cualquier policía tenga el poder de intervenir con más poder que el propio juez. Permite que la palabra es volver a la Edad Media, permite que la palabra de un policía tenga más valor y más credibilidad que la palabra del afectado, del detenido. Permite a la policía intervenir con poderes que anulan derechos burgueses, etcétera, etcétera. Y ese es un proceso de fascistización invisible. Pero eso se está produciendo en Gran Bretaña, en el Estado francés, en Alemania, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es una dinámica que tarde o temprano, si no está ya establecida con otro nombre en Chile, y que y también se ha intentado y se ha aplicado contra la represión del movimiento obrero en Colombia, claramente, ¿no? Entonces ese es un proceso con el cual todo eso lleva a lo que estaba explicando yo antes del contenido ético de sublevación y de coherencia personal a la hora de prepararte contra esa represión que ya está legalizada ahí, y que con la excusa de ser un golpe económico, una multa meramente económica, oculta la represión política que hay de fondo. Y cuando esa represión política se ejerce contra naciones oprimidas, como es Cataluña, Euskal Herria, Galicia, Andalucía, etcétera, desaparece la opresión nacional del subimperialismo español y ejercido internamente dentro del Estado español, y quedan como meras leyes económicas de castigo económico. Con lo cual se da un salto más en la intervención política sobre el propio derecho burgués, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso lleva a la hora de que miles y miles de personas, de obreros, de mujeres, de colectivos populares, sociales, que quieren impedir el desahucio en las casas, por ejemplo, no se atreven a movilizarse. ¿Por qué? Porque la ley Mordaza da unos poderes tremendos, tremendos. Eso requiere que ya en esos movimientos de lucha tan pequeños, tan básicos, tan elementales, de derechos socialistas elementales, se tengan que aplicar una ética individual y colectiva de preparación contra la represión. Eso requiere un esfuerzo psicológico, requiere controlar el miedo, la angustia, requiere medidas financieras, que no se tengan bienes que se puedan expropiar, y por tanto tú tienes que preparar que esos bienes tuyos estén a cargo de otra persona, con lo que implica ya un montón de tareas organizativas e individuales, etcétera, etcétera, que rompen totalmente con la concepción burguesa de la vida, ¿no? A ver, Eso también. aquí en Chile, y le mandamos un saludo al Ministerio Público desde este programa, una parte de lo que hemos discutido acá está penalizado por la Ley de Seguridad Interior del Estado, una ley que tiene más de casi 70 años, ¿no? Ha tenido distintas modificaciones, y que no es un viejo artilugio jurídico, sino que se aplica y lo ha aplicado este gobierno ecologista, animalista, Como aquí. entonces, ese gobierno, ¿no? Que toma, que sale de copas con el Podemos español, aplicó esta ley, y es lo que explica que el compañero Héctor Yaitul actualmente esté preso
Y dentro de los argumentos que escribió el gobierno, en el proceso es una cosa que es realmente aterradora, y es de que la razón por la que Yaitul está preso es porque él no reconoce la institucionalidad chilena. Entonces, y bueno, nosotros tampoco la reconocemos, así que si ese es el argumento, no entendemos de qué manera el régimen que existe actualmente en Chile puede siquiera formalmente ser considerado democrático. Iñaki, estamos en el término del programa, nosotros sabemos la exigencia de la producción. Se Iñaki ha tiene, pasado el tiempo. se nos ha pasado tiempo rapidísimo. Iñaki tiene urgentes e impostergables responsabilidades. Y normalmente nosotros tenemos un minuto que lo llamábamos en algún momento, Sergio, el minuto Raúl Asbun, que es el minuto de impunidad, donde las personas pueden decir lo que a uno se les ocurra. Esto rememoramos el cierre del Canal 13 cuando Raúl Asbun hacía su prédica, que me imagino Sergio alguna vez la tiene que haber escuchado, a lo mejor cuando venía llegando a la casa, no lo sé. Usted primero, Cuando iba saliendo. cuando iba saliendo, usted escuchaba a Raúl Asbun, claro. Así es. Y ese momento es un momento de impunidad en que nuestros invitados pueden decir lo que se les ocurre, pueden proferir amenazas, pueden vender números de rifa, ofrecer bicicletas, mandarle saludos. Esto nos funcionó bastante con Jorge Altamira a alguna polola, etcétera. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer en este minuto. Risenberg tiene alguna pregunta que hacer y si no pasamos al minuto de confianza con Iñaki. Ninguna por el momento, me pilló volando bajo. Estaba viendo cómo reaccionaba el invitado frente a la palabra polola. No sé si él está Ah, al tanto que es se novia, refiere es como novia. a novias. Es como novia, claro. Todas esas cosas se pueden hacer en este minuto, Iñaki, así que tiene su minuto para las cosas que se le quedaron en el tintero. Bueno, se me quedó prácticamente casi todo bien. El minuto va a ser dos cuestiones. Una, el principio esperanza, tocando aquí en la obra de Roch, el principio esperanza. El principio realismo, tocando aquí la obra de no solamente de Gramsci, sino incluso el realismo que tenía Víctor Serge al terminar su autobiografía impresionante, ¿no? El principio voluntad que tenía Benjamín aunque se suicidara, y el principio lucha que han tenido todos los procesos revolucionarios sobre todo eso. Y no he citado para nada a los grandes a las grandes y los grandes revolucionarios del mal llamado tercer mundo, ¿no? Que tenían todos estos principios centrales y aguantaron lo que aguantaron, ¿no? Hasta que vencieron o los exterminaron, ¿no? Bueno, si no recuperamos todo eso, no iremos a ningún lado. Eso es central en estos momentos y por tanto hay que prepararse para lo que se avecina y dentro de esta preparación el criterio ético es central. No es el único ni es el fundamental, es central en toda esa historia. El criterio ético es central, ético y político, es central por una cuestión de que hay que pasar del arma de la crítica a la crítica de las armas. Ya está. Me parece extraordinario, Iñaki. Ha sido un gusto haber sostenido esta conversación, que me parece tratamos cuestiones que son nodales, son fundamentales, constituyen el nervio probablemente del debate político en el que en conjunto de los revolucionarios en estos momentos estamos involucrados. Tengo la impresión de que esta discusión o esta entrevista inclusive debería tener necesariamente una segunda parte. Yo lo considero como introductorio de algunas otras cuestiones que podríamos tratar en otro momento, porque la verdad ha sido muy interesante y no lo digo con falsa diplomacia y nada por el estilo. La verdad que yo considero que hemos abordado cuestiones de una óptica muy viva, eh, que trasuntan además una necesidad militante, que yo creo que es lo fundamental. Nosotros tratamos de hacer de este programa no un espacio de discusión académica, no un lugar donde los señores vienen a lucirse, sino que fundamentalmente es un espacio de lucha política. Que mejor digamos que generar, digamos, en Mate al Rey, la idea de que nosotros estamos al calor de una barricada. Sergio Risenberg, ¿tiene alguna palabra que decir? Usted ha quedado un poco mudo después de lo que dijo Gil de San Vicente. Estupefacto, porque con su detención del programa tan rápido, me pasó lo mismo que Iñaki, el tiempo pasó volando y yo creo que hay un gran tema que no alcanzamos a tocar, que es la guerra en Ucrania, y
y cómo se está desarrollando a nivel internacional, los diferentes alineamientos que están habiendo de diferentes sectores, la aparición de nuevos centros de poder y centros de poder político y económico, etcétera. Entonces yo creo que es necesario comprometer al invitado para un próximo programa para conversar esos temas. Como si estuviésemos al final de un partido y estamos entrevistando a un delantero que corrió todo el rato en la cancha. En dos palabras, cómo ves actualmente el desarrollo de la crisis de la guerra en Ucrania? ¿Hacia dónde Bueno, va? una palabra el desarrollo de la crisis de la guerra en Ucrania lo veo como una necesidad ciega del imperialismo para mantenerla en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que dentro de Europa están empezando ya a manifestarse los cansancios de las clases trabajadoras que han sido engañadas a tope, están empezando a verse el envalentonamiento de los fascismos que se está frotando las manos si vencen a Rusia, lo que nos espera si Rusia es aplastada en esta guerra. Esto por una parte, ¿no? Por otra parte, cambiando un poco de tema, veo necesario también generalizar estos debates. Voy a poneros un ejemplo, ¿eh? Allí hay a vuestro gobierno democrático. Hace poco, en octubre, recientemente ha habido un intento de reunión y ha habido una reunión ahí en Chile. Un compañero mío vasco que tenía que ir no le han dejado entrar a Chile, le han devuelto. Ha conseguido que de Chile le pasaran a Argentina por razones de la nueva democracia que estamos padeciendo, y yo quería haber ido a ese viaje, pero aquí me recomendaron que ni lo intentara, que el gobierno democrático de Chile no me dejaría, como no ha dejado al compañero entrar en Chile para ese debate, precisamente sobre la influencia de las propiedades comunales en la construcción del comunismo, en ese debate, ¿no? ¿Y eso Iñaki, cuándo ocurrió eso? Acá no se supo. No se supo, pues otro ejemplo más. ¿Cuándo fue? Pues hará cosa de 2 meses, una cosa así, sí, aproximadamente. Entonces, era un debate, el debate se hizo en Chile, pero se hizo, digamos, un movimiento que se está llamando democracia comunal, que había invitado a determinadas personas. Es el segundo congreso. El anterior se hizo aquí en Euskal Herria, en aquellos países donde hay restos de bienes comunes. Ese debate está creciendo. Y el pueblo mapuche es muy consciente de eso, y el pueblo guaraní en Paraguay, esto está a la orden del día, etcétera, etcétera. Vale, eso lo pongo como ejemplo de que estamos hablando del mismo enemigo y estamos en el mismo bando, aparte de otros muchísimos más ejemplos. Y parte de ese combate es el de Ucrania, ¿eh? Porque lo que está haciendo el imperialismo literalmente ha comprado Ucrania ya. Ucrania ya no existe como país independiente. No solamente son los millones, sino las tierras negras, todo ya las ha comprado el imperialismo, cara a agudizar nuevas formas de guerra. Y por eso yo decía que teníamos que revisar el concepto clásico de guerra y entender cómo el debate entre Lenin o la lectura de Lenin sobre Clausewitz habría cada cual al momento presente. Estupendo. Compramos entonces este jugador, Sergio, este jugador vasco, lo tendremos en una nueva presentación. Y siendo ¿Ah? Yo creo que es una buena presentación. Se nota, nos habían dicho que él ya está como más retirado. Yo le vi una buena movilidad, se manejó en el campo de juego. Yo creo que le quedan un par de torneos todavía. Sí, todavía. Bueno, muy bien, encontrándome debidamente autorizado por nuestro director, Sergio Riesenberg-Cohen, pongo término a la autoridad. ¿Ah? Autoridad. Exactamente. Pongo término a las sesiones de este programa de Mate al Rey, a esta trinchera de la lucha política de la izquierda en Chile. No sin antes invitar a nuestros televidentes a suscribirse al canal, a ponerle clic a la campanita de me gusta, a compartir estos contenidos y lo más importante, a opinar, a debatir. Todas aquellas cuestiones, lo decimos siempre, que han sido discutidas acá, son puestas al servicio
del debate político y en ningún caso se trata ni de verdades reveladas ni de ningún tipo de adoctrinamiento. Por si algún policía estuvo viendo este programa, sepa que esto es parte de una discusión y no hay acá ninguna voluntad Illuminati o alienígenas ancestrales que estén detrás de nosotros. No hay ningún reptiliano dentro de la producción de este programa, que es un tema que a mí siempre le interesa mucho y que a lo mejor nosotros vamos a tratar en lo que podría ser, y esto es un anuncio de la producción, un viraje de Mate Rey también a temas culturales más generales, que podría ser perfectamente de la literatura fantástica. Yo no... tengo que decirle que iba a ser una infidencia. Recién recibió información directa de la NASA respecto de la pasada de una nube de ovnis hacia el Polo Sur. Y eso es un tema que nosotros a lo mejor trataremos de una manera más detallada en un próximo programa. Así que, bueno, agradezco a Sergio Risenberg y por supuesto a Iñaki Gil de San Vicente. Un gran abrazo proletario a Iñaki y bueno, seguimos adelante y nos veremos hasta la próxima, como dice Robocop. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.